A ver, vamos a dar unas pinceladas de el euskera, el ibero, con el laberinto de las lenguas itálicas prerromanas. Son unas pinceladas porque esto es más complicado de lo que parece, por una razón. Se han emperrado los estudiosos de las lenguas italianas de que todas deben venir del latín. De hecho, las tumbas etruscas se abrieron al público a finales del siglo pasado, las que están alrededor de Roma. Entonces hay un problema más serio que el que hay aquí con el ibero. Y de hecho, aquí hay propuestas de traducción bastante sensatas académicas y propuestas de traducción bastante sensatas no académicas, como las que se ven aquí, de diferentes autores, diferentes, pero vamos, basadas en una metodología que bueno, pues que tiene su credibilidad. Bueno, aquí entonces tenemos al etrusco, que va a ser el núcleo de la presentación, que dio el nombre a la Toscana y que estarían en esta zona. ¿Por qué sabemos todo esto de los pueblos que están aquí señalados? Lo sabemos por los escritores romanos y lo sabemos por dos motivos. El principal motivo es que la escritura de Roma ha llegado a nosotros por medio del latín y porque hay fragmentos de estos idiomas que hay aquí, que los voy a enumerar brevemente, hay fragmentos de escrituras no antes del siglo VII, antes de nuestra era. Eso es lo que dicen. Porque hay en la península, de la península balcánica, lo que era antes Yugoslavia, escrituras muy parecidas que les dan una antigüedad de 7000 años. Pero no les pueden dar ni a Iberia, ni a las lenguas itálicas, no les pueden dar más de 700 años, porque entonces la historia medio ficticia de los cartagineses se les viene abajo. Bueno, eso lo podemos discutir después, pero vamos, yo voy a seguir dando unas pinceladas de esto sin entrar en profundidad. Pero vamos, entonces aquí tenemos unos lenguajes que están se hablan en Suiza y se hablan también en Italia. Está el raético, está el lepóntico, está el ligur, del cual no se tiene ni una sola línea, pero como había un pueblo que se le llamaba ligur en los escritos romanos, pues se dice que hablaban el idioma ligur. O sea que de umbro tampoco hay escrituras. Hay escrituras etruscas que dicen que tiene una pequeña variación, pero puede ser una variación etrusca del espacio o del tiempo. Una escritura que ha variado, que tiene una estratificación como la ibérica, espacio-temporal, y le han puesto el nombre de umbro, porque es esta región de la Umbría. El osco, el mesápico, y luego hablan del griego en la parte sur de Italia y en la parte este de Sicilia. Y en la otra parte de Sicilia se llamaba, se encuentra el osco. Y aquí estaría el cartaginés por aquí en medio, que lo ponen a veces pues en Sicilia, en el sur de Cerdeña, y en Cerdeña también hablan del nurágico, del que no hay tampoco ni un solo renglón. Simplemente el nombre de un pueblo que construía nurags, que estaba fundado por un individuo o individua procedente de Iberia, que se llamaba Norax y que se instaló aquí. Hoy se llama, todavía está la ciudad que se llama Nora, y que tiene una traducción pues directa del euskera. ¿A dónde? Hemos estado hablando, bueno, yo le he puesto que es a dónde,
porque no sé en dónde, pero es algo que tiene que ver con el lugar. Entonces, bueno, pues Norax fundó, según las leyendas antiguas de Cerdeña, fundó la cultura nulágica. La cultura nulágica es muy parecida a la que hay en Iberia y en las Baleares. Lo voy a poner una foto por encima. Bueno, están todas estas lenguas y se escriben de una manera muy parecida, y las documentaciones que tenemos de ellas son documentaciones de la enumeración de pueblos y muy pocas de una escritura específica, diferente de la etrusca. De hecho, la escritura etrusca se ha dicho que al final todos escribían en etrusco con variaciones. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasaba? Pues que puede ser que han encontrado frases, porque todos son frases en cada uno de estos asignados idiomas, han encontrado frases de etrusco ligeramente modificadas, y puede ser sencillamente una variación en el espacio y en el tiempo del etrusco, sin más. Todo lo que se sabe sobre las lenguas itálicas prerromanas es por las inscripciones introducidas en Italia en el año 700 antes de nuestra era. El año 700 lo han puesto porque han querido, porque, como digo, en la península balcánica pondremos dos ejemplos, la escritura, ya adelanto, la escritura vinca de Garanitza y otra escritura que han datado las piezas donde estaban, tienen 7000 años la escritura, no tiene 700. También hay datos que en Iberia, aunque dicen que se habló durante el siglo I antes de nuestra era solamente, hay datos de Estrabón que dice que los tartesos tenían escrituras 6000 años antes de la época en que escribía. Entonces, las lenguas que los especialistas en lenguas itálicas la dividen en lenguas latino-faliscas o latino-venéticas, y estaría el latino o el falisco, el de Sicilia, sensículo, y el de la zona de Venecia, venético. Entonces, esto, el primero que hace un intento de clasificación, que está documentado, es un escritor que se llama Varro, en su obra de lengua latina, 43 años antes de nuestra era. El segundo grupo de lenguas serían las oscoumbras, el osco, el sabino, que está casi superpuesto a la toscana, a la época no está representado porque es casi la misma región, está en casi la misma región donde están los etruscos, la toscana, y el hérnico. El hérnico no es decir nada. Hérnico es un lenguaje que pertenece a un grupo concreto, o sea, un lenguaje asignado a un grupo del que se habla. Por ejemplo, a los bárdulos, pues el lenguaje bárdulo, pero no porque haya una escritura propia identificada de ese grupo. También lo dice en la misma obra Varro de lengua latina, 43 antes de nuestra época. ¿Qué tomaron Roma de los etruscos? Vamos a dar unas pinceladas. Auríspice, la palabra auríspice, pues está claro, aurislari, por eso se puede traducir, una de las excepciones sería profeta, visi, o sea, el que hace profecías de la vida. Manes, también hablaban los romanos de manes, y esta es una palabra etrusca, ana, ama, la hermandad, o sea, ana es la hermandad de los difuntos en la religión antigua de la madre. La hermandad de los difuntos es ana, y pues sería la hermandad de la madre, o sea, los muertos. O sea, luego, ¿cómo se autodenominaban los etruscos? Vamos a la parte 2. La parte de los etruscos, según los escritores romanos, se lo denominaban de una manera muy parecida a este grupo de 3 consonantes y una vocal. Arsna, Aracena, 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 los muertos de la tierra. ¿Quiénes sois vosotros? Cuando se les preguntaba, decían, somos los muertos de la tierra.
¿Quién documentó esto? Los escritores romanos que estaban interesados en ello. Los guanches. ¿Quién escribió esto? Los españoles que conquistaron las islas o destruyeron la cultura guanche. Le preguntaban, ¿quiénes sois vosotros? Y decían, algo parecido, oían a guanche, y así ha quedado. Entonces, se puede proponer una traducción, que ya lo hemos propuesto varias veces, nuestra hermandad de difuntos de la estirpe. Etxe, sabéis que tiene en euskera el mismo lenguaje, pues por ejemplo, cuando se dice la casa de Alba, la estirpe de Alba, ¿no? O sea, tiene lo mismo de estirpe como de casa. Entonces, pues somos los de nuestra estirpe. Muchos indios americanos también contestaron lo mismo. En la primera cosa, ¿quiénes sois vosotros? Nuestros muertos. Al final, estos, ¿quiénes sois vosotros? Los antepasados. Somos nuestros muertos. Entonces, esto, la gente, después de quedarse desconcertada de quiénes eran, decía, pues ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Pues, nuestros muertos. Lo dicen también aborígenes americanos, amerindios. Aquí tenemos a un histrión. Entonces, este es un nombre latino. Un nombre histriono, pues ha quedado histriónico como bufón. Esto sería un bufón, alguien que entretiene. Entonces, hister en euskera es charlatán, ¿no? O que cuenta chistes o lo que sea, o que alguien que entretiene. Bueno, pues ahí se puede decir que los etruscos dirían eso a este señor que tocaba flauta, y los latinos tomaron la palabra histrión, y de ahí la palabra histriónico, que da risa o que entretiene. Bueno, esta es una escultura etrusca que no es tan diferente de las iberas. Las iberas, las que se han encontrado, que de momento hay 3 caras, a ver, están las caras de las damas del este de Iberia, que son todas unas caras estándar, como los dibujos de los egipcios. Es una escultura, unas caras convencionales. Los etruscos más o menos hacen lo mismo. Pero hay caballos en Iberia que son muy parecidas en perfección a la escultura, a la escultura que vemos aquí de etrusca, típica etrusca. Tenemos aquí un semisilabario ibérico, que ya todo el mundo lo sabe, y no vamos a insistir sobre ello, y cómo va, y cómo se transcribe, y cómo se pronuncia. A ver, Gómez Moreno lo único que hizo es decir que unas letras no eran letras, eran sílabas, unos signos eran sílabas. Lo demás ya lo habían hecho los anteriores. Y entonces propuso el semisilabario ibérico en su ingreso en la Real Academia. Entonces, respecto al semisilabario etrusco, al alfabeto etrusco, aquí ya no podía ser semisilabario. Al principio, hace aproximadamente, cuando se empezó a estudiar esto, 2 siglos y medio, 3, se estudió antes, se empezó a decir que venía del latín, obviamente, en Italia. Todo venía del latín. Entonces no podía haber sílabas ahí. Entonces las transcripciones que hay son todo alfabéticas, como veis. Pero los signos, por ejemplo, este signo, este palo, veis claramente que puede ser una ba ibérica. Una sílaba. Bueno, entonces el asunto es que las consonantes, las oclusivas, las letras oclusivas sonoras como G, D y V, B, no se tienen en el alfabeto. Es curioso que no se encuentren en el alfabeto etrusco, pero sin embargo los signos sí que se encuentran en el alfabeto ibérico, muchos de ellos. Bueno, en el Mediterráneo hay una serie de signos comunes
y lo que hablara la gente son hipótesis, porque no tenemos realmente una cinta magnetofónica de decir cómo hablaban. Y lo que estamos hablando de intentos o hipótesis de transcripción tanto de etrusco como de ibero son hipótesis. Entonces, aquí hay lo que han llamado ellos, Lina Bonfante ha sido una de las principales que ha hecho este esquema, el original, el arcaico, el medio, del siglo VIII, del siglo IV, el medio, del siglo IV, un poco más atrás, le han dado la edad, y formas raras. Por ejemplo, tenemos aquí una T, que la T no era una cruz como es el ibero, pero sin embargo en una ciudad muy cerca de Roma, vamos, a 20 kilómetros de Roma, Caere, es una T, pero como veis se escribe como en el alfabeto ibérico, una cruz. La relación que tengan el alfabeto etrusco con el semisilabar ibérico va a ser muy difícil en los próximos años de rehacer, si es que hay que rehacerla, porque esto tiene una estrecha relación, o sea, el alfabeto etrusco tiene una relación muy estrecha con el latín y de eso no se van a pegar los estudiosos italianos. Bueno, aquí tenemos una serie de signos también muy parecidos a los que hay en el semisilabar ibérico, del benético, del raético, del raético, estos son del norte de Italia y de Suiza, del camónico y del lepóntico. Y vienen las letras, pero todo esto está basado en el alfabeto etrusco. Es decir, estos se han considerado, todos estos lenguajes, escritos, diferentes lenguajes de diferentes grupos, pero escritos en variantes del etrusco. Todos, ahora, se consideran así. No está mal, porque seguramente es verdad. Variantes del etrusco, si llamamos al etrusco, pero a lo mejor hay más, a lo mejor hay ibero, entre medias. Y a lo mejor en Iberia también hay etrusco. Entonces, los signos son muy parecidos. Bueno, estas son las únicas caras de tartesos que conocemos. También vemos que son caras, también son adaptadas, únicas, no son expresivas de nada, son como las pinturas egipcias, todas de una manera, siguiendo un patrón. Y como vemos, son muy parecidas en la nariz y en los labios, en la boca, a estas caras tartésicas sacadas del oeste de la península. Es igual que, o muy parecida a esta sacada, que es la dama de Cabezo Lucero, en la desembocadura del Segura, en Guardamar de Segura, y veis que en el este de la península, veis que la convención de escultura pues da caras muy similares. Son estatuas, no son retratos esculpidos de nadie, sino que son convencionales. Esta es una escultura etrusca. Si vemos, no las he presentado aquí, si vamos a la isla de Sicilia, al este, donde dicen que estaban todos los que hablaban griego, vamos a Siracusa. El Museo de Siracusa tiene cientos de damas parecidas a esta, pero mucho más parecidas a la dama de Elche y con los rodetes al lado. O sea, son idénticas a las ibéricas del este, las que se encuentran en el Museo de Siracusa, sacadas de los alrededores de Siracusa, donde teóricamente
se asentaron los griegos, que fueron, según el dogma, los que dieron la cultura a los latinos. Griegos, latinos y luego todo lo demás. Bueno, además, en Cerdeña hay una cultura que es la nurágica y está el pueblo nurag. Pero del pueblo nurag, ¿qué es lo que pasa? Que no hay ni una sola línea nurag analizada ni encontrada. Y veis desde arriba cómo es un nurag. Esto es una motilla, no es un nurag, es una motilla que están en Castilla-La Mancha, en el centro de Iberia, y son la cultura de las motillas, una cultura neolítica, que es idéntica, que es de fortaleza, también de guardar alimento, y con un pozo, lo mismo que los nurags, y lo mismo que las estructuras que se encuentran en Baleares. Entonces, bueno, pues vemos una cultura común, desde luego, o sea, muy parecida, y es neolítica. Aquí vemos una tumba etrusca. 8 minutos. Vale, aquí vemos una tumba etrusca, que vemos una puerta. Esta es la religión antigua de la madre, paleolítica y neolítica, que abarcó una etapa muy grande. Vemos que dibujaban puertas. Está la puerta de la oscuridad, es Ata, es la puerta de la oscuridad, la puerta de entrada al más allá, que en todas las tumbas etruscas hay puertas. También hay puertas en muchas tumbas egipcias, en casi todas, y también hay puertas en todas las lápidas prelíbicas o líbicas del norte de África, que son las recopiló Chabot. Si veis las lápidas, todas tienen su puerta. Esta es la escritura que se ha encontrado en Nora, en la ciudad donde un tal Norax, procedente de Iberia, fundó Nora y fundó la cultura nurágica, que viene de Nora. Entonces, esto lo han identificado mucha gente con el ibero. Y realmente, esta W que veis son dos Vs unidas, como se ven en Canarias muchas veces. Y hay gran parte de los signos que se pueden asimilar, desde luego, al ibérico. ¿Qué pasa lo mismo? ¿Qué pasa, por ejemplo, mirad lo que dice este libro de enseñanza del origen y la evolución de las lenguas de España? Lo mismo que en Italia. Las lenguas prerromanas son aquellas que hablaban los pueblos que habitaban en la península ibérica antes de los romanos. La única lengua prerromana que pervive hoy es el euskera o vasco, aunque podemos encontrar que otras lenguas de España, catalán, gallego y castellano, rastros de aquellas antiguas lenguas, especialmente del vocabulario barro, estaño, conejo y garabato. Bueno, en fin, quiero decir que se escriben, hay escritores que asignan pueblos más o menos a zonas geográficas, y esos pueblos tienen que tener su lengua, y le asignan una lengua. Que en España toda era ibero-tartésica o con variaciones de estructura en el espacio del tiempo, y en Italia igual, pues puede ser, que es lo más lógico pensar, pero le han dado a cada uno su lengua. Vale, entonces, las runas es otra escritura lineal que está por todo, desde Islandia hasta el centro de Europa, y le dan una edad de poco tiempo antes de Cristo o después de Cristo. Pero aquí estamos en la península balcánica. Entonces, la escritura esta de Sito, que es muy parecida, eran 7000 años de antigüedad, datada. Las han datado. Aquí no han datado ninguna, ni en Italia tampoco las datan, las piezas, donde se encuentran. Y ahora hay la serie del uranio torio y los restos que quedan en las incisiones, podían hacerlo perfectamente. Y esta es la escritura de Gradenica, que también está en Bulgaria, y que ya veis cómo es, muy parecida. Y sin embargo, también tiene 7000 años antes de nuestra época. Bueno, estas lenguas
Estas escrituras probablemente reflejan las lenguas usco-mediterráneas, que está el etrusco, el púnico cartaginés, el vasco, el ibero-tartésico, el guanche, el minoico, el egipcio, el hitita, el hebraico, el sumerio y el elamita y los cuantas. Bueno, esto ya está publicado en el año 2000 y está la referencia en el librito, donde se puede mirar. Aquí está como en español, en inglés se dice padre, cómo se dice en español padre, cómo se dice en vasco aba, cómo se dice en ibero-tartésico aba, como en etrusco aba, como en minoico aba, como en bereber aba, y sigue. Solo he presentado, está todo en un libro, en un capítulo de un libro que se puede descargar gratis desde internet. Está en la página mía de academia y de ResearchGate, y por eso se puede descargar, porque ahora el libro se han puesto a venderlo otra vez. Después esto fue publicado en el año 2000 por la Plenum, y ahora no sé quién tiene la editorial, pero la editorial es china, seguro. Entonces, estas lenguas están encuadradas como en el mapa, en el entorno caucásico, de las lenguas de ADN del norte de América, del navajo y del apache, del chino-tibetano también, de los quets, del caucásico y del buruso del norte de Pakistán y del euskal, por supuesto. Entonces, nosotros hemos visto que el Mediterráneo tiene una serie de lenguas lineales, que está el ibero-tartésico, el etrusco, el vinca, que es el de Granixa que hemos enseñado, el griego, el latín, también son lenguas lineales, el rúnico, el minoico de la isla de Creta, el proto-bereber y los proto-tuaregs. O sea, todo este grupo de lenguas probablemente venga del norte de África, porque bueno, el Sáhara era verde y hubo una serie de migraciones en varias direcciones que probablemente llevó las culturas al Mediterráneo, y los años que vivieron también los mediterráneos entre los últimos años entre los hielos del norte y la zona que se estaba desertificando en el sur por un cambio del eje de la Tierra. Probablemente esto venga de unos signos que se encuentran en muchas piedras de dólmenes de la zona de Huelva, de la zona del Algarve, que son los más antiguos de Europa y de África que se han visto, de Canarias, también de Zalamea. Bueno, estos son de las minas de Río Tinto, de Zalamea. Esto es en el medio del desierto del Sáhara, también se encuentran en Argelia, cerca de Mali. Entonces, esto sería una escritura mucho más antigua, precursora de todas estas lineales mediterráneas. ¿Qué es lo que ha podido mantener toda esta zona tan grande unida en parte en esta cultura de las escrituras lineales, que hayan podido empezar en el Paleolítico y hayan acabado más estructuradas más adelante? Pues la religión de la madre. Es lo único que es una hipótesis, que es la única que se me ocurre. Y esto es lo que te tenía que decir de las lenguas itálicas. Nada más, muchas gracias.